Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Oseas capítulo 12. Efraín reprendido por su mala conducta. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y exaltado sea tu santo nombre. Oh Dios eterno, sea hecha tu voluntad en el cielo como aquí también en la tierra. Por eso en este momento te agradecemos porque nos has provisto de todo lo necesario para vivir. Y ahora queremos solicitarte que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros, para que al abrir la Escritura, el Santo Consolador guíe nuestras mentes en el conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo hace una profunda reflexión del origen de Israel como nación escogida por Dios, y el Señor lo lleva a recordar la experiencia de Jacob, un hombre con grandes problemas de carácter que engañó para obtener la primogenitura, pero que al luchar con el ángel se da cuenta de su impotencia y clama al Señor por su bendición. De ahí en adelante, Jacob es otra persona, transformada por la gracia de Dios, tanto que su nombre, símbolo de su carácter, fue cambiado de Jacob, engañador, suplantador, al de Israel, príncipe de Dios. Dios llama a este pueblo a que reconozca su pecado y debilidad y aprenda a confiar en la dirección divina. Dios puede transformar la vida de Israel y hoy está haciendo el mismo ofrecimiento a todos los que deseen experimentar el amor perdonador de Dios. Este capítulo contiene una serie de acusaciones de Dios contra Israel que desde sus primeros albores históricos fue fraudulento e idólatra. Por ello, le vendrán grandes castigos de parte de Jehová. Pero este anuncio cierra con un llamado al arrepentimiento. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 6, que describen las inconstancias políticas de Israel. Leamos el versículo 1. Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día, multiplica la mentira y la violencia, porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. El primer versículo muestra la realidad de Efraín, que en este caso es un símbolo del reino de Israel del norte. Aquí el Señor presenta la realidad de un pueblo que en vez de confiar en el eterno y poderoso Dios, sigue tras el viento. El viento se usa figuradamente para indicar algo vacío, vano, sin valor real o práctico. Alimentarse de viento es, pues, complacerse o buscar alimento en lo que no puede proporcionar ni lo uno ni lo otro. Es perseguir algo vacío. Es como perseguir una tormenta que solo deja destrucción a su paso. Por eso está lleno de mentira y violencia. Toda la vida del reino del norte fue, en realidad, una mentira. Su población había renunciado a la autoridad divina, se había sublevado contra la dinastía de David. Habían rechazado el sacerdocio de los hijos de Aarón, adoraban los becerros de oro, renunciaron al Señor para reunir homenaje a los Baales y a Astarot, rebajaban las normas de moral en su vida social. No buscaban ayuda del Señor en momentos de angustia nacional, sino de Asiria en un poderío y de Egipto en otro. Sin embargo, se jactaban de que era el pueblo de Dios, descendientes de Abraham y Jacob. Es significativo que se usan aquí la mentira y la destrucción. Dios siempre une los pecados por los que no ha habido arrepentimiento y por supuesto su castigo. Multiplicar lo primero es, pues, multiplicar lo segundo. El pecado es la causa cuyo efecto es el castigo, un efecto que trágicamente la mayoría de los hombres parecen pasar por alto hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, una cosa lleva a la otra. Es correr en vano, lo lleva a hacer pacto con Asiria, a quien le paga tributo,
y quien está dispuesto a venir y destruirlo. Pero a su vez envía aceite de oliva a Egipto para ganarse el favor de esta nación. En este caso, un pueblo que corre tras el viento en vez de colocar su confianza en la roca eterna. Elena de White comenta: algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentimiento de su pérdida de prestigio y deseaban recuperarlo, pero en vez de apartarse de las prácticas que habían debilitado al reino, continuaban en la iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión podrían alcanzar el poder político que deseaban, aliándose con los paganos. Profetas y Reyes, página 210. Esperaban tener estabilidad política, pero lejos de Dios y cerca de las naciones paganas, lo que traería era la ruina. Entonces, confronta no solo a Israel, sino también a Judá con su origen, con su historia, y apela a buscar al Señor. Esta es la sección del capítulo 12 de Oseas, que va del versículo 2 hasta el versículo 6. Leamos el versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta, le pagará conforme a sus obras. Lo primero que hace es recordarles algo en común. Ellos son descendientes de Jacob y que este hombre cometió errores. Este hombre hizo cosas que no agradaban al Señor. Humanamente debía recibir el castigo conforme a sus obras. Pero al estudiar la historia de Jacob, vemos una transformación. En el versículo 3 y 4 se resume la historia de Jacob. Leamos. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Se introduce la historia de Jacob con dos acontecimientos importantes en la vida del patriarca. El propósito de Oseas era, sin duda, amonestar a su pueblo para que imitara la conducta de su progenitor y recordarle la distinción que había obtenido a fin de que se animara a hacer lo mismo. El primer incidente en la vida de Jacob, cuando nació, se aferró del calcañar de su hermano. Por eso recibe el nombre de Jacob. Es un suplantador que luchaba con su hermano en el vientre de su madre y al nacer le tenía agarrado el calcañar. Su historia giró en torno a cómo quitarle a su hermano la primogenitura porque se consideraba más digno de ella. La obtuvo por medio del engaño. El segundo incidente de la vida de Jacob fue su encuentro con el ángel donde prevaleció y venció. Aquí nos encontramos con el clímax de la historia de Jacob. Se menciona a Betel. Allí tuvo dos experiencias. La una fue cuando iba huyendo de su hermano a una tierra diferente y una noche quedándose dormido, el Señor se le apareció y vio una escalera donde subían y descendían los ángeles del cielo. Allí Dios le mostró su amor y la otra experiencia en Betel era cuando regresaba a su tierra. Dios le ordenó hacer un altar y allí adoraron a Dios y entregaron todos los dioses falsos que había entre su familia. Pero la otra parte que se narra es la lucha con el ángel. Recordemos que su hermano le salió al encuentro y Jacob estaba muy asustado porque Esaú venía con 400 hombres. Él planeó todo y se quedó esa noche solo. Allí se le apareció alguien y luchó toda la noche. Fue solo hasta el amanecer que se dio cuenta que era el ángel del Señor, quien le tocó el muslo y quedó sin fuerza. Pero lo importante es que se aferró y no quería soltarlo hasta que le diera la bendición. Era la oportunidad de alcanzar la bendición de Dios. No lo iba a soltar. Y la bendición es que debía ser transformado de Jacob a Israel, porque con lágrimas había vencido confesando su debilidad. Elena de White hace el siguiente comentario. Jacob venció al ángel y prevaleció. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. Libro Patriarcas y Profetas, página 197. Jacob comenzó esa noche luchando con Dios, pero terminó suplicando. El fin de toda lucha no es vencer a Dios, sino vencer el yo. El reconocimiento de nuestra debilidad constituye nuestro poder
y los que presentan la súplica, no te dejaré si no me bendices, descubren que les da acceso al poder de Dios. Esta historia revela el amor de Dios y su disposición a salvar y redimir. Sigamos estudiando el capítulo 12, donde Dios hace el llamado a Israel a hacer lo mismo que hizo Jacob. Versículos 5 y 6. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. El pacto y la promesa fueron confirmados para Israel por aquel que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Jehová Dios de los ejércitos, el Señor Dios de los ejércitos del cielo, aquel que guía y rige todos los acontecimientos y gobierna todo el universo. La palabra ejércitos es muy adecuada en relación con Jacob, debido al ejército angelical que lo encontró antes de que luchara con Dios. Para animar al pueblo de Dios a que tenga plena confianza en el Señor y en su poder para salvar, el profeta añade la frase: Jehová es su nombre. Cuando se menciona el nombre de una persona, inmediatamente la memoria recuerda la clase de carácter que tiene, si la persona es buena o mala, si se le puede tener confianza o si es indigna de ella. Así también es el caso de Dios. Su nombre hace acudir nuestra mente a su carácter, sus atributos, la forma en que trata a los hijos de los hombres. De la misma manera que hizo Jacob, ellos deben hacerlo. Deben buscar al Señor con corazón sincero, y Dios hará lo mismo por ellos. Los perdonará, los salvará, los redimirá. Por eso hace la apelación más grandiosa y sublime del Evangelio: vuélvete. Debido a que la rectitud de carácter es inherente en Dios, y debido a la fidelidad de su proceder para con Jacob y sus descendientes, esta es una exhortación al arrepentimiento y a la confianza. Dejar de confiar en el viento, dejar de perseguir los dioses falsos. Pon tu confianza en el Señor. Israel, en vez de buscar refugio en Egipto o en Asiria, ven al Altísimo, que será tu morada, tu muro protector. Es un llamado especial para Israel. Como resultado, volverá a haber misericordia en el pueblo. El carácter de Dios se reflejará en todo lo que este pueblo es. Vuélvete a Dios. Son las grandiosas y sublimes exhortaciones del Evangelio para todos los seres humanos de todos los tiempos. Dios te llama a volver tu mirada, a volver tus pensamientos a Él. Deja de perseguir el viento, deja de perseguir sueños que no vendrán. Ven al Señor, el único que tiene el poder de transformar y darle un sentido verdadero a tu vida. Es hora de venir al Señor con nuestras debilidades, con nuestros errores e indignidad, que Él se encargará de hacernos vencedores. Entonces el Señor va a describir la apostasía de Israel y su malvada conducta en contraste con la actitud de Jacob y su triunfo espiritual. Esta es la sección que va del versículo 7 hasta el 11. Leamos el versículo 7. Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar. Este pueblo es deshonesto, este pueblo obra con malignidad contra su prójimo. Este pueblo no buscó al Señor como lo hizo Jacob, sino que es un mercader materialista y explotador inclinado al fraude y la opresión. No busca la misericordia, sino que se rebajó al fraude, la codicia, y en afán al lucro hasta alteró las pesas. Debemos tener cuidado como hijos de Dios de vivir en el fraude. Elena de White nos lleva a la reflexión con el siguiente comentario. Un hombre honrado, según la medida de Cristo, es el que manifiesta integridad inquebrantable. Las pesas engañosas y las balanzas falsas con que muchos tratan de incrementar sus intereses en el mundo son abominación a la vista de Dios. Sin embargo, muchos de los que profesan guardar los mandamientos de Dios trabajan con pesas y balanzas falsas. Cuando un hombre está verdaderamente relacionado con Dios y guarda su ley en verdad, su vida lo revelará, porque todas sus acciones estarán en armonía con las enseñanzas de Cristo. No venderá su honra por ganancia. Sus principios se basan en el fundamento seguro y su conducta en asuntos mundanales es un trasunto de sus principios. La firme integridad resplandece como el oro entre la escoria y la basura del mundo.
Se puede pasar por alto y ocultar a los ojos de los hombres el engaño, la mentira y la infidelidad, pero no a los ojos de Dios. Los ángeles del Señor, que vigilan el desarrollo de nuestro carácter y pesan nuestro valor moral, registran en los libros del cielo estas transacciones menores que revelan el carácter. Si un obrero es infiel en las vocaciones diarias de la vida y descuida su trabajo, el mundo no lo juzgará incorrectamente si estima su norma religiosa de acuerdo con su norma comercial. Voy a los testimonios, tomo 1, página 510. No sigamos el ejemplo de Israel de llevar pesas falsas. Seamos honrados desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero hay una respuesta que muestra la arrogancia de Israel. Versículo 8. Leo en la nueva versión internacional. Efraín dice con jactancia: ¿Cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Este alarde de inocencia muestra su arrogancia y su hipocresía. Esta respuesta da a entender que Israel no necesitaba de Dios para ser rica. No fue Dios el que le dio esa riqueza, sino que ellos mismos se la han labrado. Y entonces, ¿qué pecado hay en eso? Esto nos dice que la prosperidad puede ser un impedimento grande para el alma y un peligro para alcanzar la vida eterna, cuando ella es puesta por encima de nuestra fe en Dios. Pero el Señor es paciente con este pueblo, versículo 9. Pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Podría haber aquí una amenaza de que Dios arrojaría a este pueblo de su tierra placentera y lo colocaría en una condición similar al desierto debido a su orgullo e ingratitud. Sin embargo, a pesar del castigo con que se lo amenazaba, se extendía a Israel la promesa y la perspectiva de la dirección y el cuidado del Señor y una maravillosa protección similar a la que sucedió en los comienzos de la historia de Israel, cuya memoria todavía se mantenía viva mediante la fiesta de los tabernáculos. Es debido a esa intención que Dios envió profetas, versículo 10. He hablado a los profetas, multiplicaré las profecías y por medio de los profetas hablé en parábolas. Dios envió a los profetas para comunicar un mensaje que el pueblo debe atender fielmente. Y estos mensajes se transmitieron por medio de parábolas, comparaciones. Los símiles o comparaciones hacen que los mensajes de los profetas impresionen más, que sean más fáciles de entender y más fáciles de recordar. Dios honra aquí a sus verdaderos profetas, al mostrar que solo por medio de ellos revelará su voluntad. Versículo 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de piedras sobre los surcos del campo. Algunos entienden que Galaad y Gilgal representan aquí las dos partes del reino del norte, Galaad la zona oriental y Gilgal la occidental. El profeta se había referido antes a la grave impiedad de los habitantes de Galaad. Oseas formula la pregunta tan solo para responderla enfáticamente. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente. La iniquidad lleva a la vanidad y a la inutilidad. Uno de los castigos del pecado es la degeneración moral y física que termina en la muerte eterna. Los altares idólatras, tanto de Galaad, que significa majano o montón del testimonio, como el de Gilgal, debían convertirse en montones de piedras. Lo que le sucedería a los altares no solo presagia su destrucción, sino la desolación del país. La misma abundancia de esas ruinas de altares en los surcos del campo manifiestan un cuadro visible y prominente de la crasa idolatría del pueblo. Entonces el Señor muestra su bondad al recordarle su pasado y darle la oportunidad de corregir, porque su pecado le traerá la ruina. Esta es la sección del versículo 12 hasta el 14. Leamos los versículos 12 y 13. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir una mujer y por adquirir una mujer fue pastor. Por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Es interesante que se recuerde nuevamente la historia de Jacob.
La huida de Jacob al hogar de Labán y el servicio que allí prestó son comparados con lo que le sucedió a Israel en Egipto. Jacob fue a Harán, donde trabajó por muchos años para poder casarse con su esposa. De allí el Señor lo sacó para darle la tierra prometida. Israel, por su parte, fue esclavizado en Egipto, donde sirvió más de 400 años. De allí el Señor lo sacó por medio de su profeta, en este caso Moisés. El propósito de este contraste sería el de impresionar al pueblo de Dios con la bondad divina, para que con él, al rescatarlo de su servidumbre e inspirarle gratitud para Dios, y para que reconociera con gratitud y humildad la misericordia celestial. Lo cierto es que deben prestarle atención a los profetas enviados por Dios. Así como el Israel de la antigüedad fue protegido por el profeta Moisés, así también el pueblo de Dios de hoy será protegido prestando atención a los mensajeros dados por Dios y poniendo sus vidas en armonía con el consejo que se le ha impartido. Y terminamos el capítulo 12 de Oseas diciendo que lamentablemente este pueblo es soberbio y no quiso rendirse al Señor. Versículo 14. Efraín ha irritado a Dios amargamente. Por tanto, su Señor hará recaer sobre él la sangre derramada y le pagará sus agravios. Debido a la perfidia y a su falta de consagración, Efraín provocó la acerba ira del Señor. La culpa y el castigo de Efraín no se quitarían. La deshonra que Efraín trajo a Dios con su idolatría e iniquidad recaería sobre él. Los que se rebelan contra Dios y hacen que su nombre sea vituperado deben esperar la retribución divina. El Señor no puede hacer nada por un pueblo que no quiere ser redimido, no busca el arrepentimiento y lo que hacen es labrar su propia ruina. Apreciado amigo y hermano, Dios guió la vida de un hombre como Jacob, un hombre que siguió un camino de atajos que lo único que hizo fue complicar su existencia. Pero Dios tiene el poder de tomar vidas arruinadas y transformarlas. Dios puede hacer de un problema un motivo de victoria. Lo único que debemos hacer es confiar en el Señor siempre. Hoy la invitación es para ti. Hoy puede ser un día en el que el Señor haga su obra maravillosa en ti. Deja que el Señor obre en tu vida una transformación total. Esa será la experiencia más importante de toda tu existencia. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.